Bellísima tarde, 25 grados 6 la temperatura. Mirá qué contrapunto con lo que era el día de ayer, que se venía el mundo abajo aquí en Capital Federal. Mirá cómo circula todo ayer, quién hubiera dicho, ¿no? Qué momento. Bueno, veíamos, antes de meternos en la segunda parte de lo que tiene que ver con el 7D y lo que implica un monopolio, una corporación, una pequeña línea de lo que veíamos allí con la presidenta desde este plenario en el Mercosur. Sí, que terminó el plenario del Mercosur y uno de los puntos principales es lo que antes estuvimos mencionando, la incorporación de Venezuela y esta negociación con la Unión Europea en un plano de igualdad para que bajen aranceles, si quieren que Argentina baje aranceles, y ahí lo que anunció la presidenta interesante es que en acuerdo con la CEPAL va a hacer un estudio sobre, bueno, ¿cuál es el nivel de proteccionismo que existe en la Unión Europea? Con números concretos, porque de esa forma se va a poder sentar a negociar la Unión Europea con el Mercosur y el Mercosur con los números más claros y más allá de... Concreto, o sea, más allá de decir opinión, proteccionista a uno, proteccionista al otro, le decir, bueno... Mirá, yo vendo tanto, yo compro tanto... Y claro, y miramos los tal cual. números. Es interesante. Y concreto, además, digamos, a partir de ahí se discute desde otro lugar. Volvemos al 7D ahora. Sí, señora. A ver, hablábamos de las corporaciones. Claro. Hay términos que están como generalizados y es interesante desmenuzar un poquito a veces las cosas. Hay dos aspectos. Vamos a hablar de las corporaciones y de los monopolios de una forma más rápida y sencilla. Antes mencionábamos con Osvaldo y decíamos, bueno, la del 7D, qué es lo que pasó con el 7D, ganó, perdió, qué es lo que pasó, el impacto político sobre lo que era una fecha establecida dentro del plan del gobierno como un cambio, y no hubo. Entonces dice, bueno, aparece como esta cuestión de un partido de fútbol. Uno ganó, uno perdió, y a partir de ahí se trata de analizar aspectos que a mí me parece que son muchísimo más profundos que un partido de fútbol o un gol a favor o un gol en contra. El 7D es muy importante, digo es porque todavía seguimos transitando ese 7D. Y el 7D va a ser muy importante independientemente de si comienza la aplicación plena de la ley de medios, que evidentemente no, pero va a ser muy importante porque va a ser un día donde se va a quedar claro, transparente, lo que significan los poderes corporativos y cómo intervienen los poderes corporativos o los llamados poderes fácticos. ¿Qué significan los poderes fácticos? Los que están independientemente de lo que son las elecciones o los poderes políticos, los gobiernos que van cambiando, porque, bueno, se eligen por la voluntad popular y entonces van cambiando, y estos son el poder político. En cambio, los poderes fácticos son los permanentes, los que están. Y en general, ¿quiénes son? El poder económico, pero también la corporación judicial. Porque la corporación judicial es bastante permanente y además da una especie de cargos, tienen cargos vitalicios, y además esta cuestión de la familia judicial. Y se ha demostrado, digamos, si uno tiene que encontrar alguna virtud en el kirchnerismo a lo largo de su ciclo político, es que ha puesto en debate y lo ha puesto y ha expuesto ante la sociedad los que son los poderes fácticos, cómo actúan los poderes fácticos, cómo tienen los privilegios los poderes fácticos y en su política avanzando, tratando de negociar, y cuando el poder fáctico no quiere negociar con el poder elegido por la voluntad popular, empieza la disputa, claro, y empieza la tensión. Y esto es lo que se está reflejando, y hubo muchos casos. Lo tuviste con el poder financiero, cuando fue la renegociación de la deuda, con los militares, cuando empezaba a avanzar en una forma clara, profunda y decidida los juicios, con las corporaciones y el poder económico vinculado con el sector agropecuario, cuando fue la resolución 125. Con los laboratorios, hace un tiempo ya, pero con los laboratorios fue una batalla con lo de los genéricos, exactamente. Con el poder mediático, o sea que es poder económico, porque son grupos económicos dueños de medios de comunicación, hay que decirlo, poder económico. Alfred, se está intentando modificar la ley de medios desde el inicio de la democracia en el 83, no nos olvidemos de esto también. Eso te demuestra la cantidad de poderes que implica y lo difícil que es. Pero no estaban tan expuestos, y esto es lo interesante de este 7D, y el poder corporación judicial. Y esto es una corporación la policía. No, sí, siempre lo fue. Lo que pasa es que ahora antes aparecía, ahora queda en evidencia, digamos.
este comunicado que sacó la Corporación Judicial es la manifestación más clara de que no se meta conmigo. No pueden meterse conmigo, digamos. O sea, además de los privilegios, de que no pagan impuestos a las ganancias, que tienen jubilaciones de privilegio. ¿Viste cuando muchos se indignan sobre el tema de las jubilaciones? Bueno, tengan en cuenta que los jueces y la familia judicial tienen jubilaciones de privilegio. Cuando digo jubilación de privilegio... ¿De cuánto hablas? Estoy hablando de 25.000 pesos. Digamos, me equivoqué, para arriba, ¿te das cuenta? Yo me equivoqué desde el arranque de todo. Tenés que ser parte de una corporación. Y una corporación, o sea, tenés que ser parte de un poder fáctico. Y entonces, bueno, entonces me parece que este 7D lo que ha demostrado claramente es esa exteriorización. Se cayó la careta de un poder fáctico. Después se verá el desarrollo político. A veces se gana, a veces se pierde. A ver, claramente con la 125 ganó el poder fáctico vinculado con el sector agropecuario, con el poder de la soja, esa trama multinacional sojera ganó. Y a mí me parece también interesante esto que se echó a correr en un momento en cuanto a que los jueces recibían aprietes, que el poder estaba haciendo de alguna manera, no era independiente porque el gobierno cercenaba su libertad, porque los estaba de alguna manera apretando, acorralando. Digo, esto demuestra que no es así. No, al revés, lo que muestra es que los poderes fácticos, o sea, en este caso el poder económico, vinculado a un grupo económico dueño de medios de comunicación, influye sobre la decisión de otra parte del poder fáctico, de la corporación judicial, en un fallo a favor del poder económico. Digamos, para cerrar, para que no me maten, digamos. Ustedes piensen, solamente piensen, cuántos fallos importantes de primera, segunda y de la Corte Suprema de Justicia afecta o han afectado al poder económico. Importante. ¿Cuántos presos tenés que son parte del poder económico? Bueno, y ahí rápidamente vas a encontrar que pero muy pocos. Y por consiguiente, ¿eso qué implica? Que no cometen delito. Que son todos honestísimos. Que no cometen delito, sino que son poderes fácticos íntimamente vinculados y por consiguiente es importante que la sociedad sea consciente de la existencia de esos poderes fácticos, porque cuando la sociedad empieza a tomar conciencia, para el poder político que quiere enfrentarse a esos poderes fácticos es más fácil. No hablo más. No habla más, bueno, nos vamos al corte. Él no habla más, llegó Hugo Arana en el bloque que viene, charlamos con él, no te vayas.